El deporte en la Edad Media. La Edad Media abarca desde los años 476 hasta el 142, cuando el Imperio Romano cedió ante la presión de los pueblos llamados bárbaros. Entonces se abrió una época de confusión y de dificultades y también de temores, pero desarrolló también unos nuevos tiempos que son llamados el Renacimiento. En esta época se criticó la cultura de la Edad Media porque había aniquilado a la cultura grecolatina. La época medieval es un momento difícil para la educación física. En esta época no se practicaron la gimnasia, el atletismo, ni se hicieron los Juegos Olímpicos griegos. Había una gran espiritualidad centralizado en la fe cristiana. Aún así, el mundo medieval desarrolló algunas actividades como las practicadas por el pueblo llano en deportes de pelota. Aunque lo más destacado de la época se desarrolla fue el desarrollo de de los la torneos caballería o caza con halcones. así como Era la un signo de educación los recibida primeros por los estudios caballeros, y por eso que estaba centralizada proliferó en la nobleza la caza, la y su pesca con entorno. caña no era considerada como una Los práctica. torneos eran eran un interesantes, sistema de ritualizados, organización las social que venía y política acompañado de una que imperó en la simbología Edad Media. cristiana. Se basa en la relación la iglesia de vasallaje estos entre el siervo y el señor festivales feudal. cívicos y los juegos de multitud. El deporte La ciudad surgió como un núcleo de trabajo gremial local, de mercado también con y se le reglas fue dando libertades concedidas o con también normas logradas que por variaban los de señores una feudales población a o otra, reyes grandes gracias a la festivales lucha muy social desarrollados traspasaba y que los podían límites durar naturales. El varios peso del días poder en absoluto regionales. lo garantizaba la A permanencia esos de la estructura social centralizada en la iglesia. Todos donde había ellos comercios, ella mantuvo una traje, cultura de fiestas ministerios y concursos. y en el siglo En el XIII año contribuyó al 1304, nacimiento de las el primeras Tabasco universidades. organizó un torneo que se practicaba El sistema de conocimiento de la época era la escolástica. En el año había 1520, Francisco I de Francia todo se tipo de pactó con conocimiento Enrique VIII de teológico. Inglaterra. Había diversión, danza, La filosofía escolástica torneo que dejó duró 3 a un semanas. lado No la sentía educación ningún del cuerpo, interés por los juegos, se levantaron le daba muy poco valor, tiendas, cada siendo siendo el alma y el espíritu humano su única preocupación. Otra práctica deportiva era el duelo. Los juegos Las prácticas de la democracia estaban relacionadas con la caballería. Juegos locales. Es posible que Esta sea herencia sigue de los siendo hermanos más que nunca un signo de poder. europea, Pero hay una gran proliferación en la de la creencia de que caza, los dioses de las estaban fiestas y de los torneos y locales. Por los lo que torneos en la era planificación un de combate estos juegos, visualizado y acompañado de una simbología el desarrollo cristiana. del mismo, la caza era la manera de Aunque la mantener iglesia en forma calificaba estos caballos estos comportamientos como sangrientos y así dispuestos así para la acción militar. Algunas veces los En los reyes partidos la jugaban tumultuosos de pelota y los de la príncipes época, lo practicaban. el público y los jugadores tenían A ellos intereses asistían locales y participantes, jueces, no existía espectadores, relación ni juegos todos comunes ellos vestidos entre con estamentos ricos sociales trajes y diferentes. galas muy lujosas. El duelo, sin antecedente en la cultura grecolatina, pudo haber sido una herencia de los pueblos germánicos más antiguos. La moral europea precristiana estaba profundamente imbuida en la creencia de que los dioses estaban con el justo, el fuerte y el valiente. Así que el que vencía tenía la razón y Dios estaba de su lado. La caza era la manera de mantener en forma tanto al caballo como al caballero y estar así dispuesto para la acción militar. También se desarrolla el arte de la cetrería o caza con halcones.
se escriben los primeros estudios de veterinaria, cría y selección de animales. La pesca con caña no era considerada una práctica noble o interesante, solo para las clases humildes que debían subsistir. El pueblo llano se dividía las prácticas en dos: los festivales cívicos y los juegos de multitud. Estas actividades tenían un carácter local. Las reglas no eran perfectas. Había diferentes normas de una comarca a otra, pero ellos no se preocupaban por los juegos de las otras comunidades. Los festivales cívicos aparecen junto con las ferias y los mercados, donde había comercio, vendedores ambulantes, fiestas y concursos. Entre los deportes que practicaban se destacaba la lucha. Esta se practicaba de una manera diferente en cada región. El tiro con arco, que se extendió por toda Europa. También había diversión, danzas, rifas, etc. Cada pueblo no sentía ningún interés por los juegos y concursos de los otros países o de otras ciudades o de otros pueblos. Había un juego de multitud como la Zulé, que eran juegos locales de gente que sentía la fiesta de su ciudad o su comarca. Estos juegos de muchedumbre y de pelota, como también el de la palma, se distinguían porque eran rurales, eran simples, espontáneos, locales y no tenía una reglamentación. La planificación de estos juegos y el ambiente de expectación y de apasionamiento durante el desarrollo del mismo eran muy grandes. Estos juegos servían para crear cohesión y solidaridad en la comunidad. En los tumultuosos partidos de pelota de la época, tanto el público como los jugadores tenían iguales intereses. No existía relación ni juegos comunes entre estamentos sociales diferentes.